enigmas del infinito. Una teoría conspirativa es una explicación alternativa y no comprobada de una verdad. Usualmente se propone para explicar un evento o fenómeno que generalmente implica una trama secreta entre individuos o grupos poderosos que actúan en interés propio y muchas veces en detrimento de la sociedad. Estas teorías a menudo se basan en la suposición de que hay una verdad oculta detrás de ciertos eventos y organizaciones y que el gobierno, los medios de comunicación y otras instituciones poderosas están trabajando para ocultarla. Vivimos en un mundo en donde es necesario tener pruebas sólidas para que algo pueda considerarse como una verdad. La gran problemática de muchas teorías conspirativas es que en muchos casos estas nacen en las sospechas de personas comunes, que no necesariamente tienen acceso a información que les pueda servir como prueba concisa, y como resultado al hablar sobre estos temas, a estas personas se les marca con el estigma de paranoicas. Muchos creen que el gobierno se da a la tarea de callar a personas que se hacen a la tarea de desenmascarar teorías conspirativas sobre los gobiernos, pero al contrario de lo que puedan pensar muchos, instituciones gubernamentales como la CIA y el FBI prefieren dejar que algunos rumores se esparzan en las bocas de algunos individuos sospechosos, para así poder señalarlos como paranoicos y así desmentir esos rumores. En lugar de intentar silenciar a aquellos que difunden rumores conspirativos, pueden permitir que estos rumores se propaguen para poder monitorear quienes están difundiendo información falsa y evaluar la posible amenaza que puedan representar. De esta manera, individuos sospechosos pueden ser identificados y vigilados más de cerca, lo que permite a las agencias gubernamentales detectar cualquier actividad ilegal o peligrosa. Es importante destacar que, aunque algunos rumores conspirativos pueden ser falsos o exagerados, otros pueden contener algo de verdad o ser una expresión legítima de preocupación. Por lo tanto, es importante examinar estas teorías con una mente crítica y siempre buscar fuentes confiables y verificables, para verificar la información. Sin embargo, ¿qué sucede cuando una teoría de conspiración termina siendo real? ¿Se le sigue llamando conspiración? ¿O se le cambia el nombre y se le empieza a referir simplemente como lo que es, una verdad? En este video te presentamos algunas verdades que en el pasado fueron consideradas como teorías conspirativas descabelladas y que hoy en día se sabe que realmente sucedieron. Son teorías conspirativas que fueron ridiculizadas y descartadas en el pasado y ahora son consideradas verdades históricas, dándonos a pensar que quizás algunas de las teorías conspirativas actuales pueden ser más ciertas de lo que la gente cree. Número 1. El COINTELPRO. COINTELPRO, Programa de Contrainteligencia, fue un programa secreto y controvertido del FBI de los Estados Unidos que operó desde el 56 hasta el 71. El programa fue diseñado para investigar y desmantelar organizaciones políticas consideradas peligrosas para la seguridad nacional, como grupos radicales de izquierda y activistas de derechos civiles. Sin embargo, en lugar de simplemente investigar a estos grupos, COINTELPRO empleó tácticas ilegales y antidemocráticas para neutralizarlos, incluyendo la infiltración de agentes del FBI en grupos políticos, el espionaje y la recopilación de información ilegal, la creación de divisiones internas y la difusión de propaganda falsa. También se utilizaron tácticas de intimidación y violencia, como la infiltración de agentes encubiertos en manifestaciones, y la difusión de información comprometida para desacreditar a líderes políticos. El programa COINTELPRO fue responsabilizado por el acoso y la persecución de muchos activistas políticos y grupos de derechos civiles durante las décadas de 1960 y 1970. Algunos de los grupos y líderes que fueron blanco de COINTELPRO incluyen a los Panteras Negras, Martin Luther King Jr., Malcolm X, la Liga Comunista Revolucionaria y muchos otros. En 1971, una investigación del Senado de los Estados Unidos reveló la existencia de COINTELPRO, lo que llevó a su cierre oficial. El programa ha sido ampliamente criticado por ser una violación de los derechos civiles y las libertades civiles, y su legado ha sido un recordatorio de la necesidad de proteger la libertad de expresión y la privacidad individual, en una sociedad democrática. Número 2. Te están vendiendo veneno. El cigarrillo como tal se empezó a comercializar en la década de 1880, cuando se introdujo la máquina de enrollar cigarrillos de papel. Esto hizo que la producción de cigarrillos fuera más rápida y económica, lo que permitió a las empresas tabacaleras vender cigarrillos a precios más bajos y aumentar su consumo.
A partir de ahí y debido a las campañas de mercadeo de las compañías tabacaleras, el cigarrillo tomó un auge mundial inesperado, creando una compañía multimillonaria. Sin embargo, las compañías tabacaleras sabían desde hace décadas que el consumo de tabaco estaba relacionado con un mayor riesgo de cáncer y otros problemas de salud, pero lo ocultaron al público y negaron la evidencia científica para proteger sus ganancias. Hay una gran cantidad de evidencia que sugiere que las compañías tabacaleras conocían los riesgos del tabaco y la nicotina desde la década de 1950, pero continuaron comercializando sus productos y engañando al público y a los reguladores de salud. Por ejemplo, algunos documentos internos de la industria muestran que las compañías tabacaleras hicieron investigaciones sobre el efecto del tabaco en la salud y encontraron pruebas convincentes de que el tabaco causaba cáncer y otras enfermedades, pero ocultaron esta información y negaron públicamente cualquier vínculo entre el tabaco y la enfermedad. La teoría ha sido respaldada por investigaciones y documentales en los que se han revelado pruebas de que las compañías tabacaleras engañaron al público sobre los riesgos del tabaco y tomaron medidas para desacreditar a los investigadores y ocultar información vital para la salud pública. Número 3. El Dalai Lama es un agente de la CIA y gana mucho dinero. El Dalai Lama es un líder espiritual pacífico que ha luchado por la libertad y la autonomía del Tíbet durante años. Sin embargo, algunos lo ven como un agente occidental que ha trabajado para debilitar el gobierno chino en la región. Quizás la razón por la cual el Dalai Lama sonríe en todas esas fotos tenga algo que ver con el salario de 6 cifras que recibió del gobierno de los Estados Unidos durante la década de 1960. Según documentos de inteligencia desclasificados, este ganó $180,000 en relación con el financiamiento de la resistencia tibetana por parte de la CIA, por un monto total de $1.7 millones al año. La idea era perturbar y obstaculizar la infraestructura de China en el momento. A pesar de las pruebas adquiridas y reportes del CIA, el Dalai Lama ha negado repetidamente haber trabajado como agente para la CIA o haber recibido apoyo financiero por parte de ellos. Los documentos desclasificados muestran que la CIA consideraba al Dalai Lama como un activo en su estrategia para desestabilizar el gobierno chino en el Tíbet. Número 4. La conspiración Valkyrie. Esta conspiración fue un plan para asesinar a Adolfo Hitler, el líder del Tercer Reich de Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue llevada a cabo por un grupo de oficiales alemanes, que estaban descontentos con el liderazgo de Hitler y su política militar, y que creían que su muerte era necesaria para salvar a Alemania del desastre. El plan fue liderado por el coronel Klaus von Stauffenberg, un oficial del ejército alemán que había perdido una mano, un ojo y varios dedos en una batalla anterior. Este fue capaz de infiltrarse en el círculo interno de Hitler y obtuvo acceso directo a él. El plan original de la conspiración era detonar una bomba durante una reunión de Hitler en su cuartel general en la Prusia Oriental, el 20 de julio de 1944. El coronel colocó una maleta con explosivos debajo de la mesa de la reunión, pero la bomba no mató a Hitler. Aunque Hitler sobrevivió, la explosión mató a varias personas en la sala y causó daños significativos. Después de la fallida explosión, la conspiración intentó tomar el control del gobierno alemán y arrestar a los líderes nazis, pero fueron detenidos por las fuerzas leales a Hitler. Más de 200 personas fueron arrestadas y ejecutadas por su participación en la conspiración. Número 5. El grupo que decide el futuro del mundo. El Bohemian Grove es un club privado exclusivo ubicado en el condado de Sonoma, California, Estados Unidos. Fundado en 1872, está compuesto por hombres influyentes y poderosos de la sociedad estadounidense, incluyendo presidentes, políticos, empresarios, líderes de medios de comunicación y celebridades. El club es conocido por su misterioso ritual anual de verano, que atrae a más líderes políticos y empresariales prominentes de todo el mundo. Durante la reunión anual, que se celebra en julio, los miembros del club se visten con túnica y se reúnen en la catedral del club, para un ritual que incluye la quema de una estatua de búho gigante. Se cree que este ritual se remonta a la década de 1880, cuando el club se fundó como un refugio para artistas, escritores y músicos bohemios, pero que se deriva de antiguos rituales de sacrificios a dioses paganos. Unos dicen que durante el ritual,
se simula un sacrificio humano a los dioses, aunque otros tienen la creencia de que en el ritual el grupo consume sangre de niños, con el supuesto fin de mantenerse saludables y adquirir poder. Cierto o no, la verdad es que el club toma medidas de seguridad extremas para evitar que se tomen fotos o se grabe algún video. Independientemente de lo que pase allí adentro, lo que sí es cierto es que el ritual es una realidad, y se realiza cada año. Cabe resaltar también que históricamente en estas reuniones, se dice que se han tomado importantes decisiones de nivel político, como cuando Richard Nixon y Ronald Reagan se reunieron allí, para decidir cuál de ellos iba a convertirse en presidente primero. También hay quienes aseguran que el proyecto Manhattan se ideó y se propuso originalmente aquí. Número 6. Control mental y el proyecto MK Ultra. La idea de que el gobierno esté haciendo pruebas para controlar a la población puede sonar como pura ciencia ficción. Sin embargo, esto sí que sucedió al pie de la letra en lo que se llamó el proyecto MK Ultra. Esto fue un programa secreto de investigación y experimentación, llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, durante la Guerra Fría en la década de 1950 y 1960. El objetivo principal del proyecto era desarrollar técnicas para el control mental y la manipulación del comportamiento humano. Los experimentos se realizaron en varias prisiones alrededor del mundo, y hasta en universidades y hospitales en Estados Unidos. Algunas víctimas del proyecto MK Ultra, de las que se tiene conocimiento son Ken Kesey y Allen Ginsberg. Entre los experimentos realizados en el proyecto MK Ultra se incluyen el uso de drogas como el LSD y la mescalina para inducir estados alterados de conciencia, la administración de electroshocks para borrar la memoria y alterar el comportamiento, y la manipulación de los patrones de sueño y la privación de sueño para debilitar la resistencia mental. También se sabe que se realizaron experimentos con hipnosis, sugestión y aislamiento sensorial, así como el uso de sustancias químicas para aumentar la capacidad de resistencia y el rendimiento físico. El proyecto fue ampliamente criticado por su falta de ética y su falta de consideración por los derechos humanos y la dignidad personal. Aunque la CIA afirmó que el proyecto se canceló en la década de 1970, se cree que algunos de los experimentos continuaron en secreto durante varios años más. Número 7. La Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue una operación secreta de inteligencia y represión política, coordinada entre los gobiernos de varios países de América Latina, en las décadas de 1970 y 1980. Fue dirigida por las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con el apoyo de los Estados Unidos. El objetivo principal de la Operación Cóndor era la eliminación de los oponentes políticos de las dictaduras militares, incluyendo a los guerrilleros, sindicalistas, periodistas, intelectuales y otros disidentes. Las tácticas utilizadas incluyeron el secuestro, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato de miles de personas. La operación fue coordinada a través de una red de inteligencia, que intercambiaba información sobre los oponentes políticos y los movimientos de los exiliados. También se realizaron operaciones de secuestro y asesinato en el extranjero, especialmente en países europeos, donde muchos oponentes políticos habían buscado refugio. La Operación Cóndor es considerada una de las peores violaciones de derechos humanos en la historia de América Latina y tuvo un impacto duradero en la región, dejando daños irreparables. Muchos países todavía están lidiando con las consecuencias de la Operación Cóndor, incluyendo la impunidad de los responsables y el dolor y el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Número 8. El experimento Tuskegee. Este fue un estudio médico real, realizado en los Estados Unidos entre 1932 y 1972, por el Servicio de Salud Pública en colaboración con la Universidad de Tuskegee en Alabama. El estudio se centró en el seguimiento de la progresión natural de la sífilis en hombres afroamericanos, muchos de los cuales eran pobres y analfabetos. Los sujetos de estudio fueron engañados para que pensaran que estaban recibiendo tratamiento médico gratuito, cuando en realidad no se les administró tratamiento adecuado para la sífilis, ni se les informó sobre la naturaleza de su enfermedad. A pesar de que se descubrieron tratamientos efectivos para la sífilis, como la penicilina, los médicos involucrados en el estudio decidieron no proporcionar tratamiento a los sujetos de estudio.
En lugar de ello, se siguieron observando los efectos a largo plazo de la sífilis en el cuerpo humano, incluso después de que se conociera la cura de la enfermedad. El estudio fue criticado por su falta de ética, y por el hecho de que se llevó a cabo sin el conocimiento o el consentimiento informado de los sujetos de estudio. Como resultado del escándalo, se promulgaron leyes y regulaciones que establecieron estándares éticos más estrictos para la investigación médica en los Estados Unidos. El estudio Tuskegee es considerado uno de los mayores escándalos médicos en la historia de los Estados Unidos, y es un recordatorio de la importancia de la ética y la responsabilidad en la investigación médica. Número 9. John Lennon, enemigo público. John Lennon, el famoso músico y activista político, estuvo bajo la supervisión del FBI en la década de los 70. Esto se debió a sus actividades políticas y su postura pacifista, que lo convirtieron en una figura controvertida en los Estados Unidos durante ese tiempo. La preocupación del FBI por Lennon comenzó en 1971, cuando el músico y su esposa Yoko Ono se involucraron en una campaña para liberar a John Sinclair, un activista político encarcelado por posesión de marihuana. A partir de entonces, el FBI comenzó a recopilar información sobre Lennon y su círculo cercano, y abrió un expediente sobre el que se mantuvo en secreto durante muchos años. El FBI también trató de deportar a Lennon del país en varias ocasiones, basándose en la suposición de que su postura política y su activismo podrían inspirar disturbios civiles en los Estados Unidos. Sin embargo, estas tentativas fracasaron debido a los esfuerzos legales de los abogados de Lennon y de los grupos de derechos civiles que apoyaban su causa. A todo esto en el momento, la idea de que el gobierno estuviese conspirando directamente contra un individuo era considerada como falsa y conspiranoica. Aunque la vigilancia del FBI sobre Lennon se llevó a cabo en secreto durante muchos años, se convirtió en un tema de interés público después de que se descubrieran documentos del FBI relacionados con la vigilancia en la década de 1980. Desde entonces, el caso de John Lennon ha sido ampliamente discutido en los medios de comunicación, y se ha convertido en un ejemplo de los esfuerzos del gobierno para controlar la disidencia política y los movimientos de protesta. Número 10. La bomba gay y el radar Gaidar. La bomba gay y la bomba de halitosis son nombres informales para dos armas psicoquímicas no letales, que un laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía especulado producir. Las teorías implican la liberación de feromonas sexuales sobre las fuerzas enemigas para hacer que se sientan sexualmente atraídas entre sí. En los documentos ahora revelados, se discutió la posibilidad de lanzar sobre las tropas enemigas un fuerte afrodisíaco, idealmente uno que también causara comportamiento homosexual. Los documentos describieron al arma afrodisíaca como desagradable, pero completamente no letal. Por otro lado, el proyecto Gaidar fue un esfuerzo llevado a cabo por el gobierno canadiense en la década de 1960, para desarrollar una herramienta que pudiera detectar la homosexualidad en empleados federales. El proyecto involucró la contratación de un profesor universitario, para desarrollar una máquina que midiera la dilatación de la pupila en respuesta a imágenes eróticas del mismo sexo, lo que se consideraba un indicador de la orientación sexual de una persona. El gobierno canadiense utilizó esta herramienta para excluir o despedir a más de 400 hombres del servicio civil, el ejército y la policía montada del país. Bonus, Itanimuyi. ¿Sabes qué pasa si escribes la palabra Illuminati al revés en tu buscador de internet? Este te lleva a la página de la NSA, que es una agencia que ha estado involucrada en varios programas de vigilancia y espionaje, y que han sido objeto de controversia y críticas por parte de grupos de derechos civiles y de privacidad. Te lo dejo a ti para que decidas si ahí hay una conspiración o no. Enigmas del infinito. Si has llegado hasta aquí, te damos las gracias, y si aún no lo has hecho, dale me gusta y activa la campanilla para más videos como este. Muchas gracias por escucharnos, y nos veremos en el próximo video.